Y nada, entonces recuerden siempre que vamos a estar haciendo lo mismo de todos los días con respecto a nuestra estrategia. Y lo primero que nosotros siempre vamos a hacer es tener en cuenta los eventos económicos que tengamos para el día de hoy. Y para el día de hoy tenemos una noticia a las 10 de la mañana. Es una noticia no tan volátil, pero sí puede generar algún movimiento fuerte. Y ya digamos que durante nuestra jornada, donde normalmente tomamos las entradas, no tenemos noticias, entonces vamos a ver qué oportunidades nos pueda brindar el precio el día de hoy. ¿Listo? Teniendo en cuenta que ya no tenemos noticias durante nuestra jornada, ya nos vamos con la parte de análisis donde vamos a aplicar nuestro sistema. Y recuerden que siempre vamos a iniciar desde el gráfico diario. ¿Listo? Y que lo primero que nosotros vamos a hacer siempre es observar el precio actual y la estructura más cercana a él. ¿Bien? ¿Para qué? Para entender el contexto general que nos muestra el precio. Y esto lo hacemos marcando las estructuras externas y las estructuras internas, donde nosotros veníamos de un order flow alcista que luego pasa a ser bajista y a partir de ese cambio empezamos a observar la creación de nuevos fractales. Entonces vamos a ir marcando esos fractales hasta llegar al más actual. ¿Listo? Entonces tenemos de aquí hasta acá, luego volvemos a trazar nuestro lower low, trazamos la línea horizontal, observamos la ruptura con cuerpo, entendemos desde dónde viene el precio y hasta dónde llegó. Y ahí ya tenemos nuestro último fractal, nos vamos a acercar un poco más a lo que el precio ya viene haciendo actualmente. Y nosotros en este área tenemos estas zonas de punto de interés que es donde el precio ha llegado y desde ahí ha generado pues toda esta reacción bajista. ¿Listo? Que si el precio termina respetando esta lógica tendencial que tenemos, ese order flow, ya sabemos que el objetivo que nosotros podemos tener en cuenta es que él venga a hacer un nuevo lower low. ¿Listo? Entonces también, previo a esta zona, nosotros tenemos una toma de liquidez y pues dándonos toda esta reacción bajista. Entonces, siempre tener en cuenta qué es lo que el precio está desarrollando actualmente. Sabemos que él ya hizo su impulso, que fue esto, hizo su retroceso, que fue esto, y actualmente está desarrollando un posible siguiente fractal. ¿Listo? Esta información es la que nos llevamos a las temporalidades más bajas. Entonces nos vamos a H4 y en H4 vamos a observar la estructura que el precio viene formando. Entonces acá en H4 vamos a marcar esa estructura interna, que es muy importante. ¿Listo? Entonces a nivel interno nosotros también veníamos de un order flow alcista, que este order flow alcista hace parte del retroceso diario. ¿Listo? Y que lo que nosotros esperábamos era que el precio nos generara este cambio para que nos diera una confirmación más fuerte de que el precio comenzara pues toda esta caída, que a la final la hizo todo el fin de semana en un gap. ¿Listo? A la final terminó haciendo todo ese movimiento bajista en forma de gap y pues esperamos que el punto de reacción que fue este, desde esta zona de demanda sea un posible decisional para que el precio pues termine cayendo, que es algo que él normalmente hace. ¿Listo? Él normalmente viene a la zona de demanda que quedan los extremos, genera una intención y pues posiblemente si es de continuar con ese order flow pues nos daría ese nuevo bajo más bajo a nivel diario y a nivel de H4. Bien, ¿qué más tenemos aquí en cuenta? Tenemos en cuenta que el gap que teníamos ya cerró, que era uno de los objetivos que hablábamos el día de ayer. Ese gap ya cerró y pues básicamente el precio empezó a reaccionar en toda esta velita, toda esta zona de acá. Vamos a ver cómo el precio viene mostrando su acción del precio en esta zona, listo, en una temporalidad menor. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta? También vamos a tener en cuenta
qué es lo que él está haciendo también a nivel interno. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, a partir de que el precio generó ese cambio, empezamos a observar todo este movimiento bajista, tenemos este retroceso y que es importante tener en cuenta para entender si el precio puede continuar cayendo, que M15 nos empieza a dar esas señales, como esos cambios de estructura dentro de esa zona. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta, ese contexto, qué es lo que el precio está desarrollando a nivel interno. Y a nivel interno, básicamente, está haciendo un retroceso. Esperemos que ya finalice ese retroceso y continúe con el siguiente movimiento. Entonces, ya nos vamos a la temporalidad de M15 y vamos a marcar esa estructura que él viene desarrollando. ¿Listo? Esta zona podemos poner un poco más pequeña y también vamos a marcar esta zona de acá arriba. Listo. Entonces, a nivel de M15, pues tenemos esa estructura alcista. ¿Listo? El último movimiento que el precio básicamente hizo, lo vemos acá a nivel de M15. Listo, de aquí hasta acá un retroceso y aquí hasta acá fue un impulso, donde luego el precio hizo un cambio de estructura. Listo, de aquí básicamente llega hasta acá y empieza a reaccionar en zonas. En este caso tenemos la reacción en este decisional y empezó a formar estos fractales. Pues básicamente a nivel de M15 aún lo tenemos alcista. ¿Sí? M15 sigue siendo alcista. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades. La primera es que este movimiento que el precio está haciendo simplemente sea un posible decisional para seguir subiendo. ¿Listo? Quizás a llenar también algún imbalance. Por ejemplo, todo esto que tenemos acá es un imbalance donde el precio pues podría llegar. Y pues también tener en cuenta que de cierta manera, vamos a marcar esta otra zona de acá, tener en cuenta que en este caso, al tener todavía una estructura alcista, hay que seguir ese order flow. Eso es importante. Continuar el order flow que el precio viene haciendo. Entonces, a nivel de H4 nosotros tenemos el desarrollo de un retroceso. Por eso M15 está alcista. Y en este caso, nosotros siempre tenemos ciertos objetivos a nivel de M15. Entonces, ¿qué está haciendo M15? ¿Dónde está el precio y para dónde va? Entonces nos damos cuenta que el precio hizo un impulso, hizo un retroceso y está en el desarrollo de un siguiente impulso, en el cual nosotros podríamos tener la posible proyección de que al precio le falta crear un nuevo higher high. ¿Listo? Y ese higher high, pues básicamente al mismo tiempo es el alto de Asia. ¿Listo? Ahí tenemos el alto de Asia, que es un posible punto estructural, un objetivo bancario. Por ejemplo, siento que desde donde está en este momento podríamos incluso tener una oportunidad, ya que el precio nos ha formado el modelo, y que el modelo ya está aquí arriba. Aquí ha hecho la inducción, saco estos bajos de acá y me gusta, por ejemplo, lo que él está formando en esa zona. Ahí podríamos considerar una primera entrada. Ya incluso formó la confirmación, buscaríamos un 1.5. Serían 3.5 pips de stop loss desde donde se encuentra. Sería el primer escenario del día de hoy. Ahí desde donde se encuentra podríamos tener el primer escenario. Y, por ejemplo, a pesar de que entendamos que el precio puede subir hasta allá arriba, siempre vamos a buscar ese 1.5.
¿Listo? Eso es importante, a pesar de que entendamos de que el precio puede generar ese alto más alto, es decir, llegar hasta allá arriba, siempre vamos a respetar nuestro 1.5. Ahora, en caso de que el precio decida no respetar la estructura, listo, y no generar nuevos máximos y empezamos a tener volumen bajista, igual me daría una segunda oportunidad buscando el mismo modelo, ¿listo? Pero ya buscaría estas zonas que tenemos acá. O sea, si el precio no hace ese decisional desde donde se encuentra y termina liquidando este bajo, ¿listo? Este de acá, pues estas son zonas donde podría identificar el modelo. Entonces recuerden, el precio podría venir acá, hacer la inducción, confirmación y seguir esas ventas. En caso de que el precio ya no quiera continuar con el movimiento alcista. Como les digo, este escenario a mí me gusta por la estructura que viene formando M15, ¿listo? Porque ya tenemos el modelo, aquí tenemos la inducción, que es lo que normalmente yo opero, y pues tenemos también las confirmaciones acá con estas velas envolventes. Por eso esta entrada me gusta, porque está alineada al plan. Entonces, lo que siempre he mencionado, siempre y cuando una entrada esté alineada al plan, no hay por qué tener miedo en cuanto al resultado o en cuanto a un stop loss, ¿sí? Porque hace parte de, ¿bien? Hace parte de lo que estamos buscando. Entonces, a la final, cada vez que ejecutamos un trade, siempre recordemos que no hay que tener expectativas. Una vez yo ejecuto, cuando es una operación manual, yo voy a tener tres posibles resultados: un TP, un stop loss o un break even. Ya, entonces yo ejecuto y automáticamente mi mente tiene que entender que cualquiera de estas tres cosas puede suceder y lo tengo que aceptar. Y vuelvo y cada vez que yo ejecuto un trade, vuelvo y ejecuto lo mismo, mismos escenarios y así. Y con el tiempo, lo que yo les hablaba, con el tiempo, haciendo las cosas bien, vamos a llegar a un resultado, siempre y cuando cada día hagamos las cosas bien. Es con el tiempo. Entonces, de 10 veces que, por ejemplo, yo opere este escenario que tenemos en este momento, 7 veces me puede dar stop loss. Y con que solo 3 veces me dé un take profit, ya tengo una rentabilidad. Ya mi cuenta está en positivo. Entonces, eso es lo importante de siempre seguir el plan. Si yo de 10 veces opero esto y 10 veces y 7 veces me da stop loss, pero 3 veces me da TP, buscando un 1.5 o un 1.4, voy a estar positivo. Por eso las pérdidas no tienen que asustarnos, ¿sí? Las pérdidas no tienen que asustarnos porque son parte de. Entonces, pues básicamente vamos a esperar. Si el precio nos da la razón, pues va a terminar subiendo. Si no nos da la razón, pues todo va a cambiar y se va a girar. ¿Listo? Pero si el precio nos quiere dar la razón el día de hoy, vamos a terminar con un resultado positivo. Pero a la final lo que yo siempre hablo, no tener nunca expectativas. A veces el precio se puede ver perfecto y todo puede cambiar. Por ejemplo, el día de ayer teníamos una entrada, el precio del activo empezó a subir, se veía perfecto y luego, ¿qué terminó haciendo? Devolviéndolo todo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Las alertas. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta las alertas. Cada vez que nosotros ejecutemos un escenario, vamos a poner alertas. Tenemos un stop loss acá. ¿En qué momento pondría break even? Aquí en esta zona. Y acá arriba pues ya tendríamos la alerta del take profit. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer siempre es dejar fluir el precio, ¿sí? O sea, yo no tengo que hacerle nada más tengo que hacerle, sino esperar que alguna de estas tres alertas suenan. Si me suena la alerta de esto, lo digo, ok, pasa nada, lo acepto y vamos a observar si hay alguna otra oportunidad que yo pueda ejecutar con base al plan.
Si suena la alerta de break-even, ok, pongo el break-even y cambiaría mi alerta, pondría esta acá, ¿sí? Y dejo la del take profit acá arriba. Entonces ahí ya pueden sonar o la alerta del take profit o la alerta de que el precio volvió a break-even. Y simplemente lo dejo fluir, porque a la final el precio va a tener un recorrido donde puede subir, hacer esto, devolverse. Y en esas veces que el precio se devuelve, normalmente las emociones atacan, ¿sí? Normalmente empezamos a experimentar cómo podemos tomar malas decisiones, terminamos cerrando el trade por miedo a perder. Y quizás el precio simplemente hizo un pequeño retroceso para continuar subiendo. Y luego puede volver a hacer esto y terminar haciendo esto. Cuando obviamente va todo a favor. ¿Bien? Entonces es algo que pasa normalmente. Por eso, para evitarnos todo eso, simplemente dejamos alertas. ¿Listo? Entonces, por el momento, por ejemplo, hoy la entrada fue un poco más rápida. Por el momento vamos a dejar correr esto. Vamos a esperar a ver qué sucede. Si nos sacan stop loss, si nos da la oportunidad de poner un break-even o si termina llegando al take profit, esperemos. ¿Listo? Por el momento no vamos a hacer nada más. Ya acá vamos a finalizar la sesión. Fue un poco más rápida la entrada, como les digo. Si el precio también, en dado caso que nos dé la razón y termina siendo ese alto más alto, hasta allá, yo podría cerrar un 80% acá y dejo correr el 20% hasta allá. Un objetivo también que podemos tener en cuenta va a ser el 1.4. Listo, en 1.4 ustedes también pueden tomar la decisión de cerrar completamente el trade si es que llega. Listo, si es que llega el 1.4, ahí es un punto de salida que se puede usar. Entonces, por el momento lo vamos a dejar ahí quieto. Bien, entonces, nada, ha sido todo un gusto estar hoy aquí. Esperemos a ver qué sucede. Listo, esperemos a ver qué sucede. Por el momento vamos bien. No sabemos qué pueda pasar si termine devolviendo. Lo que les digo, no tengan expectativas con el trade hasta que llegue a take profit. Entonces, nada, mañana nuevamente nos volvemos a conectar. Dejémoslo ahí correr, que haga lo que tenga que hacer. Y por el grupo, pues iré dando el seguimiento. ¿Listo? Entonces, que todos tengan una excelente mañana. Y nada, chao, chao. Y bueno, así termina nuestra operativa el día de hoy. Tenemos nuestro 1.5. Estuvo un poco tardado. Básicamente nos demoramos 1 hora y 10 minutos más o menos en este trade. Aquí, vean, parte de lo que es el trayecto del punto A al punto B, este retroceso, donde hay que tener una muy buena psicología para aguantar y dejar correr los trades hasta su TP. Bien, entonces nada, esto ha sido todo por el día de hoy.